Hola, en la clase pasada hice este ejemplo interesante usando el teorema del valor intermedio, y usando el teorema del valor medio. Va a ser este el cuarto. Tenemos dos funciones, uno sobre x y uno sobre x para los positivos, uno más uno sobre x para los negativos. Entonces vamos. Entonces son pues conocidas, ¿no? Este es el ejercicio que cuatro. Eh, Son funciones conocidas, tenemos f de x igual a 1 sobre x. Y tenemos g de x igual a uno sobre x más uno. O bueno, 1, no importa. Uno sobre x más uno o uno sobre. Entonces son. Esta era para los positivos. Si esta era para los negativos, obviamente en cero no están definidas. Ninguna de las dos. Entonces, vamos. F, bueno, para el ejercicio no es necesario hacer el gráfico, pero los voy a hacer. Para F sería algo así. Sería algo así. Aquí estaría 1, 1, más o menos aquí. Y sería más o menos así. Más o menos. Como es función impar, entonces de este lado sería copiar esto. Y recuerden que la idea es simplemente girar este lado 180 grados. ¿Dónde está? Aquí. Y este creo que no me va a caber. Eh, Colocémoslo aquí. Me interesa. Voy a correr esto porque creo que no cabe. Entonces voy a colocar esto, no sé. Bien. Y ahora sí, este. Voy a cortar aquí, ¿no? Este sería aquí. Recuerden, esto es porque es función impar, ¿no? Porque es función impar. Bien, más o menos. Eh, bueno, habría que alargar aquí los ejes. Bien. Esa es 1 sobre x conocida, ¿no? Función impar. Bueno, aquí lo voy a quitar esto. Esta es g. Perdón. G de x. Observe que en la parte positiva es igual, entonces de hecho voy a copiar esto. Voy a copiar este. Copiamos esto. La parte positiva es exactamente igual. La voy a hacer. ¿Sí? ¿Puede ser? No. Bien. Y aquí sí. Esta es la parte positiva, que es la misma. La parte negativa, la parte que está aquí, es 1 sobre x más 1. Entonces recuerden que cuando sumamos 1, lo que hacemos es subir una función una unidad para arriba. Entonces eso pasa en el lado negativo. Entonces en el lado negativo va a tomar esta misma, aquí.
Y la idea es que este sería una unidad para arriba. Entonces sería eh, más o menos aquí. Más o menos ahí. Más o menos. Eh, perdón. Más o menos ahí. Obviamente lo voy a arreglar porque aquí no quedó nada bien. No va a intersectar aquí. Obviamente va a intersectar. Y bien. Ahí está. Tenemos g de x y f de x. Obviamente son funciones diferentes. Sí, en la parte positiva coinciden, pero son funciones diferentes. Eh, por ejemplo, g ya no es una función impar. Entonces, vamos. El ejercicio pide que calculemos las dos derivadas. Entonces, f' de x. La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. La derivada de g. No, perdón, no. Olvidé aquí contabilizar el tiempo. Y yo. Sí. Eh, la derivada de g. Recuerden que cuando tenemos una función definida por partes, podemos derivar en cada intervalo abierto, ¿no? En este caso los dos son abiertos. El problema es cuando hay una igualdad, por ejemplo, o cuando hay otro valor aquí, no sé, cuando x. El único punto donde no podríamos calcular es donde la función cambia, que sería aquí. Pero para eso tendríamos que usar la definición. Pero cuando son intervalos abiertos, entonces simplemente derivamos cada uno de ellos. Entonces derivamos aquí y nos da menos 1 sobre x cuadrado. Y derivamos aquí. O sea, bueno, lo voy a escribir. Esto sería para los positivos. Para los negativos también, porque sería la derivada de él más la derivada de él. Entonces sería simplemente esto. Menos 1 sobre x cuadrado para los negativos. Bien. Recuerden, cuando son funciones definidas por partes, derivamos cada una de las partes. Y el problema es cuando cambiamos de función. Pero aquí pues no hay, pues la función no es continua cuando hay un cambio, ¿no? Entonces no hay por qué, pues no importa, no tenemos que calcular la derivada. La función no existe en cero, que es donde cambia. Entonces, pues obviamente la derivada tampoco va a existir en cero. Bien, ahí está. Entonces, el ejercicio nos dice, lo primero es, muestra que esas dos derivadas son iguales. Perfecto, ya lo hicimos. O sea, efectivamente, en todo punto donde están definidas, estas dos funciones tienen la misma derivada. Perfecto. Y nos dice que si es verdad que la diferencia es una función constante, que eso es lo que nos dice este corolario del teorema del valor medio. Entonces, pues aquí se puede ver que no. Vamos a definir la función diferencia, que sería f menos g de x. Simplemente la diferencia de ellas. Entonces, en la parte positiva, hacemos la diferencia. Aquí en la parte positiva sería cero. Entonces sería aquí cero para los números positivos. Y observa que en la parte negativa, la diferencia en la parte negativa, perdón, la diferencia de este menos este en la parte negativa sería menos uno. Sería menos uno en la parte negativa. La diferencia es menos uno. Y observe que no es constante. No es una función constante. Pero el teorema del valor medio nos dice que en intervalos, dámoslo aquí el corolario. Si dos funciones tienen la misma derivada en todos los puntos de un intervalo, entonces en ese intervalo
la diferencia es una constante. Bien, o sea, una es simplemente la otra desplazada. Entonces, no es que esté errado aquí el teorema. Lo que pasa es que el teorema sería verdad en cada intervalo donde la función es derivable. Ninguna de estas funciones es derivable en cero, como se puede ver aquí. No están definidas en cero. Entonces, eh, el teorema del valor medio sería verdad de este lado. Es verdad que en la parte positiva la diferencia de las dos funciones es una constante, la constante cero. Y es verdad que en lo negativo la diferencia de ellas es una constante, constante menos uno. Lo que no es verdad es que en general esta diferencia sea una constante. Bien. Entonces, importante este corolario, de nuevo. Si dos funciones tienen la misma derivada en todos los puntos de un intervalo, entonces no podemos garantizar que sean iguales, pero sí que la diferencia es una constante en ese intervalo. Bien, en ese intervalo. Entonces, importante. En nuestro ejercicio, el problema es que no teníamos esto así en un intervalo abierto, lo teníamos en dos intervalos abiertos. Uno en la parte positiva y otro en la parte negativa. Entonces, este corolario es verdad, pero en cada parte. Bien, y son constantes diferentes en este caso. Bien, ese era el ejercicio cuarto. Yo les pedí que por favor hicieran este, entonces por favor hagan. Interesante. Ahora, seguimos con las consecuencias del teorema del valor medio. Ya vimos unas consecuencias bien interesantes. Por ejemplo, esto que si la derivada es cero siempre, entonces, bueno, en un intervalo, entonces la función es constante en ese intervalo. Y este, ¿no? Que si dos funciones tienen la misma derivada en un intervalo, entonces una es simplemente la otra más una constante. Ahora, esto aquí también aparece como consecuencia del teorema del valor medio. Y es y es una noción sobre el crecimiento de una función. Podemos usarla de las derivadas para caracterizar el crecimiento de una función. Nosotros ya sabíamos, digamos, y es fácil si tenemos el gráfico, saber si una función es creciente o decreciente. Es solo ver si el gráfico está, por ejemplo, aquí. La función está creciendo en esta parte, ¿no? Es fácil verlo, ¿no? Simplemente la idea es que cuando aumenta x, y aumente también, ¿no? Para ser creciente, la idea es simplemente cuando x aumenta, ¿no? Cuando vamos en la dirección positiva de x, la función va en la dirección positiva de y, ¿no? Es esto. Entonces, se ve si la función es creciente, se ve. Bien, decreciente lo contrario, que en la dirección positiva de x, y va en la dirección negativa. Entonces, se ve. El gráfico se ve que está yendo para arriba. Puede ser así, cóncavo para abajo, puede ser cóncavo para arriba, no importa, pero se ve que está yendo para arriba. Y aquí igual, puede ser recto, puede ser eh, cóncavo para arriba. En cualquier caso, esto sería crecimiento, esto sería decrecimiento. Entonces, aquí, sí, esto sería creciente y esto es decrecimiento. No tengo certeza de si así se escribe en español. Pero bien, ahí está. Pero ¿qué sucede? Cuando no tenemos el gráfico, porque cuando tenemos el gráfico es fácil saber dónde está creciendo, dónde está decreciendo. Por ejemplo, observe que la función que está aquí es decreciente siempre, siempre, siempre. Bien. Pero si no tenemos el gráfico, bueno, podríamos ensayar la definición, que la definición de crecimiento, la definición de función creciente, eh, función creciente, digamos un intervalo AB, nos dice lo siguiente para todo x1, x2 que pertenecen a AB. Si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es menor que f de x2. Yo siempre digo que una función creciente respeta, es aquella que respeta la desigualdad, ¿no?
el número mayor tiene mayor imagen. Es eso, que el número menor. Decreciente es lo contrario, pero ustedes ya lo saben. Aquí es fácil porque lo voy a copiar y pegar. Entonces, ¿qué sucede? Si no tenemos el gráfico, tendríamos que usar la definición, pero no es tan fácil. No es tan fácil. Usando la definición, en general no es fácil. No es fácil usar esta definición y mostrar que efectivamente la función es creciente o decreciente. Solo en algunos casos se puede hacer. Pero resulta que tenemos un criterio por medio de la derivada. Primero, esto es una consecuencia del teorema del valor medio. Entonces, vamos a ver por qué. Pero después. Primero, el teorema nos dice lo siguiente. Tenemos f continua en un intervalo cerrado y derivable en el abierto. Bien. Nos dice que si la nos dice que la función es creciente, perdón, si la derivada es positiva en todo punto del intervalo, entonces la función es creciente en el intervalo cerrado. Bien, es creciente en el intervalo cerrado. Tenemos si la derivada es positiva en el intervalo, entonces la función es creciente. Y si la derivada es negativa en todo punto del intervalo, entonces la función es decreciente. Bien, entonces, ¿por qué es verdad? Vamos a ver por qué. Aquí sería como pues aquel corolario. Yo creo que no tiene número, ¿no? Corolario del teorema del valor medio. Corolario del teorema del valor medio. Entonces la idea es la siguiente. Entonces, tenemos que f es continua en el cerrado. Venga, intervalo cerrado. Vale. Y derivable en el abierto. En A. Continúa en el cerrado, derivable en el abierto. Eh, entonces, la idea es la siguiente. Vamos a probar que aquí vamos a probar esto. Si f' de x es mayor que 0 para x en AB, entonces f es creciente. Entonces la idea sería mostrar esto que es creciente. La otra prueba para negativo y es exactamente igual. Aquí esto sería como una especie de prueba. Sí, prueba, prueba del corona. Entonces la idea es lo siguiente. Voy a tomar, supongo que este que está aquí, supongo que este que está aquí es el intervalo B. Aquí está, aquí está B. Entonces voy a tomar dos puntos dentro, este x1 y este x2. Tomamos dos puntos dentro. Entonces, el teorema del valor medio dice lo siguiente. Eh, si tengo una función, voy a tomar el teorema para lo que está aquí. Bien. Nos dice que si tenemos una función, obviamente la función va a ser continua en el cerrado, x1, x2, y va a ser derivable en el abierto, x1, x2. Entonces, nos dice que aquí, por tenemos el valor medio, existe, lo voy a dejar así un medio, pero el tema del valor medio, me gusta cómo queda. Pero el tema del valor medio existe C, que pertenece a, en este caso, x1, x2, tal que la derivada en aquel punto C es igual a esta diferencia. F de x1, f de x2 menos f de x1
x2 menos x1. Simplemente estoy usando de nuevo el teorema del valor medio, que está aquí. Si tengo una función continua en el cerrado y derivable en el abierto, entonces hay un punto ahí dentro, en ese intervalo, en el intervalo abierto, tal que la derivada es igual que la inclinación de la recta tangente en ese punto, es igual a la inclinación de la recta ligando, uniendo los extremos de la función, que es esto. Entonces yo lo hice con x2, x1, x2, x1, y aquí había pues era un punto C en x2, x1. Lo importante es que la derivada siempre es positiva. Entonces, este que está aquí es positivo. Aquí este que está aquí es mayor que cero. Bien. Entonces, pues simplemente voy a hacer esto. Mejor lo escribo. Como ¿Por qué esto es positivo? Porque la idea es que la derivada es positiva siempre, ¿no? Esa es una de las hipótesis. Entonces, tenemos lo siguiente, que esto es positivo. Cero es menor que esto. Tenemos esto. Ahora, ¿qué sucede? La idea es que nosotros lo tomamos de esta forma. Es, x2 es mayor que x1. Entonces, este señor que está aquí abajo es positivo. No, porque x2 es mayor que x1. Si este cociente es positivo, qué pena esto, al copiar y colar quedó todo feo ahí. De hecho, mejor me lo llevo de aquí. Porque es igual ahí, no va. Ahí está. El de abajo era positivo, ¿no? Porque x2 es mayor que x1, así lo tomamos. Entonces, si este cociente es positivo, entonces, aquí ponemos. Entonces, f de x2 menos f de x1 es positivo, lo que implica, aquí entonces, f de x2 es mayor que f de x1. Y eso era lo que queríamos mostrar, ¿no? Que f de x2 es mayor que f de x1. Yo tomé así un x2 mayor que x1. Eh, Esto va a ser verdad para cualquier x2 y cualquier x1 aquí dentro del intervalo. Va a ser verdad. Porque siempre voy a llegar a esto y siempre la derivada pues es positiva, no esa es la idea, ¿no? Si la derivada es positiva en todo el intervalo, todo aquí dentro. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí está. Mostramos que efectivamente, si la derivada es positiva, si la derivada de una función es positiva en un intervalo, entonces la función es creciente. Bien. Aquella prueba, pues no es importante que pues se me hace suficientemente fácil de entender, pero obviamente aquí lo importante es el resultado. Es un resultado muy útil y no es que sea tan fácil, porque si es una función muy complicada es difícil ver si efectivamente eso siempre es positivo, pero en general es mucho más simple derivar que intentar usar la definición. Entonces simplemente derivamos y si la derivada es positiva eh, en aquel intervalo, entonces la función se denomina como función creciente en aquel intervalo. ¿Bien? La cuenta es exactamente la misma para el caso negativo, es exactamente la misma, solo es aquí, aquí sería negativo, entonces aquí va a ser negativo y entonces este tiene que ser negativo, este tiene que ser el contrario. Entonces, perfecto. Ahí está, la prueba es exactamente, bueno, no es exactamente igual, pero sí es igual. Entonces, por ejemplo, aquí hice el ejemplo de tres funciones. La idea es que hasta aquí la derivada siempre va a ser positiva. De aquí para acá la derivada siempre va a ser negativa. Aquí la derivada, esto es interesante porque la derivada está cambiando de positiva a negativa. O sea, la función está cambiando de creciente a, perdón, de creciente a decreciente.
Aquí la función está pasando de ser decreciente a ser creciente, pero está pasando aquí por una discontinuidad, ¿no? O sea, toda esta parte es decreciente, toda esta parte es creciente. Y aquí, interesante porque la función también está en una parte creciente, en una parte decreciente, una parte derivada positiva, una parte derivada negativa, pero aquí hay un punto donde la función no es derivable. Bien, aquí hay un punto donde la función no es derivable. Entonces, los tres ejemplos son ejemplos de dos funciones que tienen una parte creciente y una parte decreciente. Una de ellas es una función, dos de ellas son funciones continuas, una de ellas es una función que no es continua. No es continua aquí, curiosamente donde cambia de ser creciente a decreciente, o perdón, de ser decreciente a creciente. Estas dos son continuas, ambas son crecientes en una parte y decrecientes en la otra, una derivada positiva en una parte, derivada negativa en la otra. Pero la diferencia es que esta es derivable y esta no. Bien, eh, es algo que va a ser probablemente importante después. Iba a hacer otro comentario. Ah, bueno, que esto se podía haber pensado gráficamente, pues era más o menos intuitivo en el siguiente sentido. ¿Qué sucede si tenemos, voy a tomar una parábola, voy a tomar aquí en GeoGebra una parábola por ahí. Eh, GeoGebra. Voy a tomar mejor para que quede más fácil, voy a tomar la función seno. Voy a tomar un múltiplo grande de la función seno. 5. 5 seno de x. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Voy a tomar un punto por ahí. Un punto, punto, por ahí. Y voy a tomar la tangente. Aquí, tangente. Entonces, a esta curva y en ese punto. ¿Qué sucede? Aquí voy a mover el punto. Entonces, ¿qué sucede? En toda esta parte, desde aquí en adelante, eh, perdón, estoy un poco agitado. Voy a pausar un segundo. No, no voy a pausar, sí, voy a pausar un segundo. Bien, perdón. Voy a hacer unas pausas porque estoy con gripe. Ojalá sea gripe, no sea el virus. Pero, eh, entonces, yo iba a hacer aquí este ejemplo, perdón, yo estaba aquí. ¿Qué sucede? Observa que en toda esta parte que la función está creciendo, que es obvio porque está viniendo de aquí a aquí, ¿no? En toda esta parte, observe que la recta tangente, pues, tiene inclinación positiva porque observe, toda esta parte, la tangente, tiene inclinación positiva. Puede ver aquí la inclinación, que es el número que está acompañando a X. En toda esta parte, ella tiene inclinación positiva, ¿no? En toda esta parte, tiene inclinación positiva. Bien. Esa inclinación positiva, pues, es la derivada. Entonces, toda esta parte es de derivada positiva. Entonces, geométricamente se ve que es creciente porque pues, la tangente es una recta creciente, ¿no? Y de este lado igual, toda esta parte que la función es negativa, observa que la derivada es negativa. La inclinación de esta recta, esta recta siempre tiene negativo, observa aquí. Esa es la inclinación, recta de inclinación negativa. Y en toda esta parte es equivalente a ser decreciente. Y es algo que va a suceder siempre. Aquí lo voy a hacer con una parábola. Vamos a tomar voy a tomar una parábola. Voy a tomarla 2 unidades para la izquierda. Y aquí cuadrado. Voy a tomar la que abra para abajo. Entonces voy a tomar aquí el cuadrado. Voy a tomar la aquí que abra para abajo. Voy a subirla 3 y bajarla. Bien. Ahí está. Entonces, observe. Es lo mismo que hice la otra vez. Aquí voy a colocar un punto en cualquier lugar de la recta. Aquí voy a colocar una recta tangente. Le voy a pedir que me haga la ecuación de la recta tangente. Ahí está. Se ve bonita ahí, la tangente.
Y voy a pedirle que me lo deje mover aquí. Entonces, observe de nuevo, en toda esta parte, no necesita ni mirar aquí, aunque es obvio, todas estas rectas tienen inclinación positiva. Todas estas rectas tangentes tienen inclinación positiva. Aquí está, inclinación positiva es a la derivada. Y de este lado es inclinación negativa siempre. Observe, siempre. Bien. Entonces, geométricamente, se sabía cuándo está creciendo, cuándo está decreciendo, simplemente colocando la recta tangente. Si la recta tangente es una recta creciente, o sea, de esta forma, es porque la función está creciendo. Y si la recta tangente es de esta forma, es porque la función está decreciendo. Y ser de esta forma significa que la inclinación es positiva, o sea, que la derivada es positiva. Y ser de esta forma significa que la inclinación es negativa, o sea, derivada negativa. Ahí está. Y obviamente va a haber un punto importante aquí, que es cuando esto sea cero. Pero eso lo vamos a ver más adelante. De aquí a poco, aquí, donde la tangente es horizontal. En fin, vamos aquí. Entonces ya sabemos, podemos usar la derivada. Obviamente si tenemos el gráfico lo sabemos. Sabemos cuándo está creciendo y sabemos cuándo está decreciendo. La derivada es para eh, en ocasiones que no tenemos el gráfico o que no lo necesitamos. Necesitamos saber solo si está creciendo o no. Digamos si la función modela un cultivo de bacterias. Queremos saber si está creciendo, si está aumentando la cantidad o disminuyendo. Pues sí, es verdad. Ah, yo no. Eh, voy a corregir esto. Ah, no, no lo tengo abierto. Eh, a veces simplemente necesitamos saber si está creciendo o está creciendo. Entonces, es simplemente calcular la derivada o no. Calcular la derivada y ver si es positiva o negativa. Aquí simplemente voy a corregir eso. Si no lo corrijo ahora, no lo corrijo nunca. Eh, creo que ese es el capítulo 3, el de derivación. Cálculo 1. Derivación. Simplemente voy a buscar en esta parte criterio velocidad instantánea. No, está muy largo aquí. Funciones hiperbólicas, por favor, recordar eso. Tenemos valor medio. Entonces, yo no sé por qué no escribí aquí, aquí ponto. No sé por qué me quedó mal escrito. Y llevaba un año ahí mal escrito. Bueno, confiando ya quedó corregido. No, ¿qué pasó? Ah, no lo corrigió. Ahora sí. Bien. Eh, ya. Demoró más de lo que esperaba, pero lo corrigió. Ahí está, punto. Bueno, tenía que corregir ahí la referencia. ¿Dónde? Ah, ya la corrigió. Entonces, ya está corrigiendo. Bien, vamos. Entonces resulta que hay algo que se puede. Observa que en estos dos pasa algo bien interesante. En este no. Se quedó compilando. En este no. Aquí era una función continua y pasó de ser creciente a ser decreciente en ambos casos. Entonces, ¿qué sucede? Una función no puede pasar de ser creciente a ser decreciente sin tener aquí un máximo local. Y de la misma forma, una función no podría pasar de ser aquí. Si usted tiene una función, si tenemos una función, o sea, la función no puede, digamos, no puede estar creciendo. Una función continua. No puede estar creciendo y comenzar a decrecer.
sin tener ahí un máximo local. Y de la misma forma no puede estar decreciendo y comenzar a crecer sin tener un mínimo local. Bien. Cada vez que la función cambie de ser, digamos, observe estos puntos. Aquí, 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 más o menos aquí, difícil, más o menos aquí, difícil, más o menos aquí. En todos esos puntos la función está cambiando de ser creciente a ser decreciente, ¿no? Aquí la función estaba creciendo y comenzó a decrecer. Aquí la función estaba decreciendo y comenzó a crecer. Y aquí estaba creciendo, comenzó a decrecer. Y aquí estaba decreciendo y comenzó a crecer. Observe que cuando pasó de, observe que cuando pasó de crecer, cuando pasó de decrecer a crecer, ahí, en ese punto, siendo una función continua, en ese punto había un mínimo local, aquí y aquí. ¿Bien? Y cuando la función pasó de crecer a decrecer, aquí había un máximo local. Aquí va a haber un máximo local. No estoy hablando de lo que sucede en ese punto en cuanto a la derivada. No importa si en ese punto, por ejemplo, yo aquí intenté que la función fuera no derivable. De hecho, aquí no va a ser derivable. Pero de todas formas es un máximo local, ¿no? Siempre que haga ese cambio de crecer a decrecer, va a ser un máximo local. No importa si la función es o no derivable, que es lo que sucede aquí. También aquí. La función no es derivable aquí, pero de todas formas es un máximo local. Y de todas formas la función está pasando de crecer a decrecer. De crecer a decrecer. Por ejemplo, es lo mismo que sucede con valor absoluto. Una función tipo valor absoluto. Digamos algo aquí. Digamos aquí, no sé. Valor absoluto multiplicada y corrida por algo. Más algo y menos algo, no sé. Entonces observe que en este punto, que ya no es derivable en este punto, ¿no? La derivada no existe aquí. Pero de todas formas, tenemos que la función venía aquí decreciendo y la función va aquí creciendo. Este punto como tal, de todas formas, es un mínimo local. Bueno, en este caso es absoluto, pero no importa. Local. Si es absoluto, es local también. Bien, entonces, lo que dice aquí, esto que está aquí escrito como eh, criterio de la primera derivada para extremos locales, nos dice exactamente, aquí está escrito lo que yo dije. Bueno, vamos a suponer sí que hay un punto. eh, Vamos a suponer que tomamos un punto crítico. Bien. Porque en cualquier caso va a ser un punto crítico, ya sea que la función es derivable, ya que sea que no. Pero si tomamos un punto crítico y eh, la idea es que f sea derivable en un intervalo conteniendo el punto, no importa si es derivable en el punto o no. Entonces la idea es, si miramos ese intervalo yendo en la dirección positiva de izquierda a derecha, si la función pasa, si la derivada pasa de negativa a positiva, es un mínimo. De nuevo, el gráfico está aquí. Si la derivada pasaba de negativa a positiva, o sea, si la función estaba decreciendo y comenzó a crecer, ahí vamos a tener un mínimo local. Bien. Si la función pasa de positiva a negativa, o sea, de esta forma, es fácil recordarlo, porque es de esta forma, máximo local, ¿no? Si pasa de positiva a negativa, ¿no? Recuerden, esto es derivada positiva, eso es crecimiento. Esto es derivada negativa, de crecimiento. Si la función pasa de ser creciente a ser decreciente, ¿no? De tener derivada positiva a tener derivada negativa, ahí en ese punto va a haber un máximo local. Bien, máximo local. Sucede también, puede suceder lo siguiente, que la función no mude, o sea, que sea un punto crítico, pero que la función no mude, la derivada no cambie de signo. Eso puede pasar. Eso puede pasar. Es lo que sucede, por ejemplo,
con el popular x al cubo, ¿no? Y x cubo. Aquí con y igual a x cubo. ¿Qué acontece? Sabemos que en cero hay un punto crítico. Vamos a hacer el dibujo. Ustedes saben que yo siempre trato de hacerlo y siempre me queda mal. Eh, no sé, voy a hacerlo aquí y aquí. Voy a hacerlo pasando por esos tres puntos. Entonces, o no, no importan esos puntos. Voy a hacerlo aquí. Simplemente voy a intentar hacer aquí. Aquí, y como es impar, voy a copiar eso y lo voy a pegar en otro lado. Y no me va a complicar nada. Voy a darle la vuelta a esto, 180 grados, ¿no? Y lo copiamos aquí. Ahí está, quedó medianamente aceptable. ¿Qué sucede con esta función? Observe que es siempre creciente. ¿Qué pasó? Ok. Ella es siempre creciente, ¿no? Ella es siempre creciente. Y ahora observe que este de aquí, recuerda que este de aquí es un punto crítico, ¿no? Es un punto crítico. Este aquí es un punto crítico. La derivada ahí, en ese punto que es cero, ese punto es cero, ¿no? La derivada es cero en ese punto. Pero sucede que, y es fácil ver que la derivada antes de él era creciente y después de él, perdón, que es fácil ver que la función siempre es creciente y es fácil ver que la derivada aquí de este lado es positiva y aquí de este lado es positiva siempre. ¿Por qué es fácil de ver? Porque pues la derivada es simplemente un número cuadrado. En cero es cero, ¿no? Que es aquel punto crítico. Y en cualquier otro punto es positivo porque es un número cuadrado. ¿Bien? Entonces, puede pasar eso. Puede que la derivada sea positiva hasta un lugar donde sea cero y después continúe siendo positiva. O cambie, mude para ser negativa. Eh, entonces, de nuevo, si la derivada pasa, es fácil de recordar haciendo las líneas, ¿no? Si la derivada pasa de negativa, de creciente a creciente, o bueno, ustedes creo que lo ven de este lado. Creo que lo ven de este lado, sí. Si la derivada cambia de, si cambia de ser negativa, que significa de creciente a ser positiva, ese señor que está ahí, donde se hizo ese cambio, es un mínimo local. Ahora, si va creciente, o sea, derivada positiva, y cambia de creciente, este señor que está aquí es un mínimo, perdón, es un máximo local. Puede pasar que la función no esté definida donde se hace ese cambio, ¿no? Pero, pues eso sí ya no importa, ¿no? Lo importante es cuando la función es continua, ¿no? Cuando la función es continua en ese intervalo. Ahí es que funciona. Donde se hizo ese cambio, de ser positiva a negativa o ser negativa a positiva, ahí va a haber un, bueno, va a ser un punto crítico. Y probablemente bueno, va a ser un máximo local o mínimo local de acuerdo a esto, ¿no? Si cambia de negativa a positiva, si pasa de positiva a negativa. Concavidad. Entonces, te dice que una función es cóncava para arriba en un abierto si la derivada es creciente. ¿Bien? Y es cóncava para abajo si la derivada es decreciente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es decir que la derivada es creciente o que la derivada es decreciente? Entonces, recuerda que por ejemplo aquí, recuerda que aquí, eh, recuerda que aquí la inclinación de esta recta, pues es la derivada, ¿no? Esta es la recta tangente. Entonces, ¿qué sucede? Vamos en la dirección en la que x crece. Observe que la inclinación de esta recta no necesita mirar aquí. No necesita mirar aquí, puede mirar aquí nomás.
Observe que la inclinación de esta recta está disminuyendo. No, de nuevo, voy a comenzar desde aquí. Observe que la inclinación de esta recta está disminuyendo. Bien, está disminuyendo. Si quiero observar este número y él está siendo menor, aquí era 7 algo, y aquí ya va 6, 5, 4, 3, 4, 2. Bien. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucede en este intervalo? ¿Qué podemos garantizar en este intervalo? Nos dice, si la derivada es decreciente, si la derivada es decreciente, la función es cóncava para abajo. Cóncava para abajo, de hecho, significa eso. Entonces nos dice, si, si f, perdón, en español, si f línea es decreciente en i, entonces, en ese intervalo, la función es cóncava para abajo. O sea, cóncava para abajo puede ser así, puede ser simplemente así. O sea, la función puede ser creciente o puede ser así, decreciente. Por ejemplo, lo que pasa con la función logaritmo, ¿no? Eh, creciente. Y esto, lo que pasa con 1/x de un lado, ¿no? Entonces, ella puede ser, no importa, puede ser creciente, puede ser decreciente o puede ser como esta parábola. Pero esto es ser cóncava para abajo. Entonces, esto es cóncava. Cóncava para abajo. Si la derivada es decreciente. De nuevo, aquí se los mostré más o menos por qué, ¿no? Como la derivada, o sea, como la inclinación de esa recta va disminuyendo, entonces ella va haciendo esa curva que está aquí. Entonces por eso va quedando de esta forma. De hecho, yo no lo hice de este lado, pero sigue sucediendo lo mismo. Observe. ¿Qué sucede? Se hace mayor en valor absoluto, pero negativa. Entonces, en términos de números reales, se está haciendo cada vez menor, cada vez menor. Cada vez es más negativo, cada vez es más negativo. Aquí lo puedo observar. Cada vez es más negativo. Entonces, de hecho, en todo este intervalo, o en todo lo que está aquí, lo único que hizo la inclinación de la recta tangente fue disminuir. ¿Listo? Entonces, la inclinación de la recta tangente es la derivada. Entonces, la derivada estaba disminuyendo, la derivada era creciente. Entonces, por eso, el gráfico siempre fue cóncavo para abajo, que es de esta forma. ¿Bien? Y lo mismo, esto sucede en el intervalo i. Y si la derivada es creciente en i, aquí lo voy a hacer aquí abajo, entonces nos dice que en i, esto es solo en i, en ese intervalo donde está sucediendo, la función va a ser como una parabolita, ¿sí? O puede ser que sea solo esta forma, o puede ser que sea solo de esta forma. Perdón, yo estaba viajando. Puede ser que sea solo de esta forma, ¿no? O puede ser que sea solo eh, de esta forma. O puede ser que sea más o menos de esta forma. Entonces no importa. Observa que esta es una función que en una parte crece, en una decrece. Esta es siempre decreciente, esta siempre es creciente. Pero en cualquier caso, esto se llama cóncavo para arriba. Cóncavo para arriba. Arriba. Bien. Cóncavo para abajo, que puede ser como una parábola para abajo o como estas dos. Eh, y cóncavo para arriba, que puede ser como una parábola como estas dos. En ese intervalo, ¿no? Para que visualice esto, por ejemplo, esto es más o menos la exponencial, ¿no? Esto es más o menos la exponencial. Y esta es la exponencial para, digamos, la e a la menos x. Su gráfico tiene esta forma. De hecho, voy a hacer, rápido en GeoGebra, voy a hacer tres gráficos que satisfagan esto. Este ya lo tenemos. Uno como este, uno como este sería simplemente logaritmo, ¿no? Qué raro. Simplemente logaritmo. Voy a hacer
eh, vamos a hacer logaritmo. Bueno, no, yo voy a hacer normal logaritmo. Observe, es cóncavo para abajo. De nuevo, la, la tangente. La tangente siempre va a estar decreciendo. Mire que se va acostando, se va acostando, se va acostando, se va acostando. La tangente siempre está creciendo. Aquí ya era grandísima. La inclinación, ¿no? Aquí ya se va acostando. Entonces cumple con que la tangente es decreciente. ¿Ve? La tangente, perdón, la, la inclinación de la recta tangente, o sea, la derivada es decreciente, ¿no? O sea, la recta tangente se está inclinando cada vez más. Cumple con eso. Entonces, por eso les decía, no es necesariamente una parábola, puede ser algo tipo así, como la función logaritmo. Bien. Si quería de este lado, pues se puede. Fácil. Es solo aquí colocar el logaritmo de menos x. Ahí está. Pum, para este lado. Aquí está el ejemplo de este lado. Bien. Eh, y aquí lo que sucede es que, o sea, sucede lo mismo, pero es en ese sentido de ser negativo. Es en ese sentido de ser negativo. Aquí observe que yo voy en la dirección positiva y la inclinación está siendo mayor, pero siempre la inclinación negativa. Entonces está siendo cada vez más negativa. Entonces, en términos de números reales, la inclinación es menor, ¿no? Eh, o sea, pensando la inclinación simplemente como el número, sería cada vez más negativo, o sea, menor, ¿no? O sea, sí, obviamente, esta es una inclinación grande, pero es una inclinación negativa. Y yo estoy pensando es en esto como número, ¿no? Entonces, pensando en la derivada, que sería este número, cada vez está siendo más negativo, cada vez está siendo menor. ¿Listo? De nuevo, pensándolo como inclinación, es una inclinación grande, pero solo que está del lado negativo, está en la forma negativa, ¿no? Y pensándolo como número real, pues obviamente cada vez está siendo menor, ¿no? Como número real. Entonces, ahí está. Lo mismo de esta forma, si usted quería un ejemplo como este, va a ser tipo la función exponencial. Y esto, pues, ya la menos x. Ahí tiene ejemplos de funciones con esta condición. Bueno, pero no hicimos ninguno, ¿no? Se puede hacer algo, de hecho, podemos hacer algo interesante. Tomar tomarla de ese lado, pero le voy a hacer esto. Aquí. Bien. ¿Qué sucede? Voy a tomar un punto cualquiera. Ahí, un punto. Eh, y ahora observe la tangente. Observe la tangente. Entonces observe que siempre es negativa. Sí, siempre es negativa. Pero la inclinación está disminuyendo. Cuando yo voy en este sentido, la inclinación está disminuyendo. Sí, pero ahora pensémoslo como ese número negativo. ¿Qué sucede? Aquí la inclinación es menos negativa. Menos negativa. Observa el número que está aquí. Aquí. Era menos 2 algo. Aquí observe que va disminuyendo. Va disminuyendo. Va disminuyendo. Bien. 3, 2, 1, 9, 8, 7, 16, 15, 14. En fin, nunca va a llegar a ser. Eh, pero se aproxima rápido. ¿Qué sucede? Pensando esto como número, está creciendo. ¿Listo? Está creciendo. En ese sentido, la inclinación está creciendo. En el sentido que está pasando de ser muy negativa a, en teoría, converger a cero. En teoría, irse para cero. Está siendo cada vez menos negativa. Está creciendo. Observa este número, cada vez está creciendo. Y lo que nos dice esto es eso. Si la derivada, aquí está mejor. Si la derivada está creciendo, entonces la función es cóncava para arriba, cóncava para arriba, cóncava para arriba. Entonces alguien inmediatamente dice, bueno, aquí hay algunos ejemplos. Entonces, no, pero hay ejemplos de lo que está aquí abajo.
Alguien puede decir lo siguiente. ¿Qué sucede qué sucede si esta función es derivable en este intervalo? O sea, si esta función, la primera derivada, si ella es derivable en este intervalo, ¿qué sucede? Es decreciente. Entonces, si ella es derivable, quiere decir que su derivada es negativa en i. Pero esto es solo si es derivable. Usted ve que una función, o sea, yo ya les di ejemplos, no, no es que suceda que si la primera derivada existe, entonces que exista la segunda, tercera, cuarta, quinta. No. Puede ser que en algún punto ya no exista. Bien. Eh, entonces, aquí es solo lo siguiente. Si, o sea, esto que está arriba, perfecto. Pero si esta fuera derivable, como es decreciente, su derivada sería negativa. Entonces tenemos un criterio tal vez un poco más fácil. Recuerden que saber medir si una función es creciente o creciente en general no era tan fácil. Era más fácil calcular la derivada y mirar si era negativa o positiva. Entonces ya sabemos que en un intervalo, si la segunda derivada es negativa, es porque la función es cóncava para abajo. Y estos, aquí, si f fuera derivable, si f línea, si f' fuera derivable, entonces su segunda derivada, perdón, si esta función fuera derivable, su derivada, como es creciente, la función tiene derivada positiva. Función creciente tiene derivada positiva. Este, y, pero de nuevo, esto es sujeto a que exista la segunda derivada. Pero es un criterio fácil. Si la segunda derivada es positiva, entonces la función es cóncava para arriba. Segunda derivada negativa, cóncava para abajo. Segunda derivada positiva, cóncava para arriba. Entonces ya tenemos dos testes, dos criterios. Tenemos una función definida en un intervalo. Si la derivada es positiva en ese intervalo, la función es creciente, ¿no? Si la derivada es negativa, la función es decreciente. Y supongo que la función es continua. Si la derivada cambia de signo, entonces probablemente vamos a tener un máximo o un mínimo local, de acuerdo a cómo se haga ese cambio de signo. Y si... Ahora, tenemos la segunda derivada. La segunda derivada nos va a decir si la función es de una de estas formas, más o menos, o de una de estas formas. Bien. Observa que esto es independiente del hecho de ser creciente o decreciente, ¿no? Al hecho de ser creciente o decreciente. Una cosa es si está creciendo y otra cosa es la forma. Bien. Pero la segunda derivada nos diría eso. Si es cóncava para arriba o cóncava para abajo. Bien. Importante, siempre que exista la segunda derivada, ¿no? Siempre que exista. Eso es algo que obviamente gráficamente uno lo ve. Por ejemplo, en estos ejemplos que están aquí. Se ve que en toda esta parte la función es de esta forma. Y además es una función que, bueno, es fácil ver que es derivable. Ya la segunda derivada pues no es tan inmediato, pero existe. Eh, Tiene que ser de esta forma, ¿no? Digo, es de esta forma, entonces tiene que ser la segunda derivada negativa. Y observe que aquí es muy sutil, aquí. Es muy sutil, pero de este lado, aquí hubo un cambio. Y en este lado, la función ya dejó de ser de esta forma para ser de esta forma. Bien. Este punto va a ser importante, este se va a llamar un punto de inflexión, donde se cambia de concavidad. Un punto crítico puede ser un punto donde se cambia el crecimiento, ¿no? Pero no necesariamente porque hay puntos como este, que es un punto crítico, donde la función siempre estuvo creciendo, ¿no? Antes estaba creciendo, después estaba creciendo en ese punto, y eso es bien interesante porque es una función que siempre está creciendo, pero en ese punto, en x al cubo, en x al cubo, es como si la función se quedara quieta aquí, ¿cierto? Es como si la función se quedara aquí quieta, ¿no? Estaba creciendo antes y después, pero es como si ahí se hubiera detenido. Esta x cubo también nos permite, pues, ver lo que sucede con la concavidad. Es un ejemplo claro de lo que sucede con la segunda derivada. Entonces, observe, tenemos y igual a x cubo. Tenemos que su derivada es 3x cuadrado, ¿no? Aquí la derivada es positiva para x.
x diferente de cero. Lo que significa es que para x diferente de cero, o bueno, para el intervalo cero abierto infinito, entonces, eh, aquí entonces, y igual a x cubo es creciente. Se ve creciente. Recuerde que aquí la definición nos incluye el extremo, ¿no? Aquí. Entonces, de hecho, también incluiría el cero. Pero eso pasa por los dos lados, ¿no? Siempre va a ser creciente, porque la derivada siempre es positiva. Bueno, para diferentes de cero. Pero, pero la definición nos incluye aquí, ¿no? Aquí nosotros pensamos la derivada en el abierto. ¿Bien? Entonces pensaríamos la derivada en el intervalo menos infinito cero abierto. Siempre va a ser positiva. Entonces, en los extremos, bueno, obviamente aquí en menos infinito no hay nada, pero aquí sí estaría el cero. Sería creciente. Y de este lado se piensa igual y sería, perdón, del otro lado se piensa igual y sería creciente siempre. Pero lo que queríamos ensayar, de hecho, era la segunda derivada. La segunda derivada, aquí sería un 6x. Aquí 6x. Esta sí tiene lo siguiente. Esta es positiva para x positivo. Y esta es negativa para x negativo. Y de hecho es 0 para x0. Entonces esto nos dice que la función es siempre, bueno, esto nos decía que la función es siempre creciente, ¿no? El hecho que la derivada siempre fuera positiva. La función es siempre creciente. Pero eso nos dice que del lado positivo ella es cóncava para arriba, o sea, así. O recuerden que sería o así o así. Nos dice que en la parte positiva, pero en este caso es creciente, entonces nos quedamos con siempre creciente, entonces nos quedamos con algo así. Y nos dice que es cóncavo para abajo en los negativos. Entonces recuerden que sería así, así o así. Pero sabemos que es siempre creciente, entonces nos quedamos con este. Entonces ahí sabemos que es así. Y de hecho es lo que pasa con la función, ¿no? De un lado, de este lado, sería interesante ver eso con las derivadas, ¿no? La derivada de este lado tiene que ser creciente. No sé qué pasa con estos dos puntos. Eh, la derivada de este lado, observe que la inclinación está disminuyendo, ¿no? Es una inclinación positiva y que está disminuyendo. Eso quiere decir cóncava para abajo. Y de este lado, la inclinación cada vez es mayor. Cada vez es mayor. Cada vez es mayor. Cada vez es mayor. Entonces, la inclinación está creciendo, luego es cóncava para arriba. Ahí está. Interesante. Recuerden que cuando está del lado negativo es pensar en este valor, ¿no? Pensar si ese valor está, si es positivo, digo, si es negativo, pensar si él está, se está haciendo más negativo. En ese caso estaría decreciendo. O si se está haciendo menos negativo. En ese caso estaría creciendo. Bien, interesante. Obviamente puede pasar algo como lo que pasó aquí, ¿no? Si la función es continua y hay un cambio en el crecimiento, va a haber un máximo o mínimo en aquel punto, ¿no? Máximo o mínimo local. Si la función es continua. Si la función no es continua, ella puede ser como esto, ¿no? De un lado decrece, de un lado crece. Y aquí en la mitad donde se hizo ese cambio, bueno, en la mitad no, aquí donde se hizo ese cambio, la función no era continua. Entonces no está habiendo un punto de máximo o mínimo local, ¿no? Con la concavidad puede pasar exactamente lo mismo. O sea, aquí este punto, que ya le vamos a dar nombre, pero es un punto importante, punto de inflexión, es donde se cambió la concavidad. Dejó de ser cóncava para abajo y comenzó a ser cóncava para arriba. Pero, de la misma forma,
puede suceder que la función no sea continua. No se observa. Tenemos este lado es cóncavo para abajo, este lado es cóncavo para arriba, pero no hubo un punto de cambio de concavidad. Bueno, la hubo aquí en un punto donde la función no es derivable. Bien, hubo un punto aquí donde la función no es derivable. Entonces, aquí llamamos de punto de inflexión. Un punto en el que el gráfico de una función posee una tangente. Aquí está hecho de una forma bien sutil. Un punto en el que el gráfico de una función posee una tangente y donde hay mudanza de concavidad, donde hay cambio de concavidad, es llamado punto de inflexión. Está bien interesante porque recuerden que nosotros básicamente consideramos que una tangente vertical pues es un punto donde la función no es derivable. Bien, una tangente vertical es un punto donde la función no es derivable. Pero no es derivable como función. Ustedes van a ver en cálculo 2 que de hecho ese punto, pensando esa función de otra forma, en ese punto no hay ningún problema, porque la tangente existe. Bien, no es un punto tan malo. Entonces aquí él, de manera astuta, no dice un punto donde la función sea derivable. No, él dice un punto donde la función posea una tangente, o sea, para incluir este caso de tangente vertical. Para incluir un caso semejante a raíz cúbica de x. Bien, entonces, para que este caso también quede incluido. Entonces, un punto en el que hay una tangente, o sea, donde la función sea derivable o donde sea una tangente vertical, y donde haya una mudanza de concavidad es llamado punto de inflexión. Entonces, por ejemplo, aquí eso es parecido a lo que sucede con x cubo, ¿no? En todo este lado, la función es cóncava para arriba y de esta parte es cóncava para abajo. Este, señor, es un punto de inflexión. De este lado hasta aquí, la función es cóncava para arriba. De este lado para acá, la función es cóncava para abajo. Este, señor, se llama punto de inflexión. Bien. Entonces, ahí está. Los puntos de inflexión son puntos donde la función es derivable o que tenga una tangente vertical y donde la concavidad cambia. ¿Bien? Donde la concavidad cambia. Pasa de positivo a negativo, pasa de negativo a positivo. Eso se llaman puntos de inflexión. Bien. Por ejemplo, este señor que está aquí. Aquí no. Se cambió la concavidad, pero la función no está definida ahí. No hay una tangente ahí vertical, la función no está definida. O aquí. Se cambió la concavidad, pero eh, en este caso sí hay una tangente vertical y en este caso, de hecho, la tangente es horizontal. Pero en ambos casos, estos sí son puntos de inflexión. Eh, el punto de inflexión clásico, el que siempre se piensa para los ejemplos y esto, es el que hay en x cubo, ¿no? En cero. Este es un punto de inflexión clásico. Un punto aquí. La tangente existe, en este caso es pues, horizontal, ¿no? Porque la tangente es cero. Un punto. Este punto es interesante, ¿no? Porque tenemos un punto donde pues, la derivada es cero, ¿no? Él es un punto crítico, pero no es ni máximo ni mínimo. Eh, y lo que sí es un punto de inflexión, es un punto donde la concavidad cambia. Antes de él, la función era cóncava para abajo, después de él la función es cóncava para arriba. Entonces un punto donde hubo un cambio de concavidad. ¿Listo? Bien, interesante. Bien interesante. Eh, déjenme mirar. Aquí estoy 1:9. 7 minutos más. Eh, bien. Hay algo bien interesante y es lo siguiente. Esto puede ser bien útil. Ya sabemos que con la primera derivada. ¿Dónde? Ya sabemos que con la primera derivada podrían encontrarse mínimos y máximos locales. Solo mirando si hay este cambio de crecimiento, ¿no? Yo aquí tengo que hacer otro dibujo, ¿no? Te voy a cambiar este dibujo para hacerlo, pues que sea de derivada positiva, derivada negativa. Bien. Eh, ya sabemos que la primera derivada nos sirve, nos puede ayudar a calcular mínimos y máximos. Pero de nuevo,
tendríamos que mirar los signos. Si hay pues tendríamos que analizar los signos. Bien. ¿Qué sucede? Podemos, en el caso que la segunda derivada, que a veces es mucho pedir, ¿no? Pero en el caso que la segunda derivada sea continua, en un intervalo conteniendo el punto, se puede usar la segunda derivada para analizar si hay máximos o mínimos. Y la idea es la siguiente. Observe. Una función. Opa. Suponga que tenemos un punto donde la derivada es cero. Bien. Tenemos un punto donde la derivada es cero. Esto nos dice que, bueno, si en ese punto la derivada es cero, eso es un punto crítico. Y esto nos dice que la función es cóncava para arriba, eh, en un intervalo conteniendo el punto. Bien. Es cóncava para arriba en un intervalo conteniendo el punto. Entonces, nos está diciendo que ella es de esta forma, de una de estas tres formas. Pero ¿qué sucede? La única que tiene puntos críticos es esta, ¿no? La única que tiene puntos críticos es esta. De nuevo, aquí podemos pensar la parábola, aquí podemos pensar la exponencial y aquí podemos pensar la exponencial negativa. Nos está diciendo que en un intervalo y, suponga que, de nuevo, que la derivada es cero y que en un intervalo, suponga que en este mismo intervalo, la segunda derivada es positiva. Entonces nos dice que es de una de estas tres formas, pero si tiene un punto crítico, tiene que ser de esta forma. Entonces, ¿qué es? Un mínimo local. Es eso lo que dice aquí. Es un mínimo. Y de esta misma forma, ¿no? Supongo que la derivada, de nuevo, tenemos un punto donde la derivada es cero, y en un intervalo conteniendo ese punto, la segunda derivada es negativa. Entonces, segunda derivada negativa en un intervalo significa que la función tiene una de estas formas, ¿no? Es pensar aquí que esto es tipo un logaritmo. Y eso es tipo, eso se puede pensar como este pedazo que está aquí. Como un logaritmo o como este pedazo que está aquí. Pero ¿qué sucede? Ya teníamos que había un punto crítico. Pero si es de esta forma en ese intervalo, no hay puntos críticos. No hay puntos críticos. Tiene que ser de esta forma. Entonces el punto crítico, que sería un máximo local. Un máximo local. Opa, sería un máximo. Entonces tenemos una forma, eh, de calcular máximos y mínimos. Obviamente está el problema de, ya vimos ejemplos donde un punto podía ser un máximo o mínimo, tipo acá, y que la función no era derivable. Entonces, obviamente, si la función no es derivable, la segunda derivada pues tampoco existe. Si no existe la primera, pues no existe la segunda. Pero si existen las derivadas, este criterio que está aquí es súper útil para saber si es un máximo o mínimo local. Si la segunda derivada no existe, ¿qué hacemos? Pues mirar esto. Sí, perdón, mirar esto, los signos de la derivada. Esto, el cambio de signo de derivada. Bien. Este es el que nos sirve en el caso que la segunda derivada no exista, o que de hecho, pues de hecho, si la primera derivada tampoco existe, si es un punto crítico por el hecho de que la derivada no existe, este criterio es el que nos puede decir si es un máximo o un mínimo local. Puede que sea fácil, puede que no, depende de la función, pero llega a ser útil y es mucho más fácil en el caso en que sea un punto crítico, ¿no? Y que la segunda derivada también exista, porque podemos usar este segundo test, que llega a ser bastante útil. Entonces, voy a hacer aquí, por lo menos comenzar el primer ejemplo que es aquí. Dice, encuentre encuentre los intervalos en los cuales la función es creciente o decreciente. Encuentre también todos los valores máximos y mínimos locales. Hay que hacer cada punto.
y encuentre los intervalos de concavidad. Entonces voy a hacer el segundo y después el C. El primero les queda como ejercicio. Vamos a hacer el B, 1B. Es importante recordar este ejemplo X0. Ese es el punto de inflexión por excelencia, ¿no? X cubo en C. Entonces, vamos. 1. Voy a ir con el 1B. El A les queda como ejercicio. Voy a tomar esa función f de x e a la 2x menos f de x igual a e a la 2x menos e a la x a la menos x. Si es a la menos x. Sí, e a la menos x. Entonces, primero vamos a intentar encontrar los intervalos donde la función es creciente o decreciente. Entonces voy a colocar aquí primero crecimiento. Entonces simplemente, bueno, es una función derivable en todo punto. Vamos a derivar. Aquí este sería 2e a la 2x menos, y aquí este sería de hecho más, sería e a la menos x. Qué interesante, porque observe que la exponencial nunca es negativa, y de hecho nunca es cero, ¿no? Ninguna de las dos. Entonces tenemos que f' de x es mayor que cero para todo x. No sabemos el gráfico de la función, pero sabemos que va a ser siempre creciente. Siempre va a ser creciente. Eso es lo que sabemos. Bien. Encuentra los valores máximos y mínimos locales. Pero bueno, aquí no hay, porque si la función es siempre creciente, pues no va a tener ni máximo ni mínimo, ¿no? Piénselo como una recta, siempre creciente, o piénselo como la función exponencial. Más o menos así. Si la función crece siempre, pues no va a tener máximos ni mínimos locales. Eh, no puede. Necesita tener una parte creciente y una parte decreciente para que se forme así, como un techo o como una parábola, para que tenga máximos y mínimos locales. Obviamente puede ser un punto que no sea derivable, pero de todas formas necesitaría un cambio en la derivada. Entonces, segundo, aquí dice máximos, máximos y mínimos. Aquí simplemente no hay porque la función, no hay porque la función es siempre creciente. 3. Nos habla la concavidad, ¿no? Tercero, encuentren los intervalos de concavidad y puntos de inflexión. Entonces, aquí concavidad y puntos de inflexión. Yo no sé si escribe así inflexión. En español no tengo la menor idea cómo se escribe. Bueno, ahí va. Puntos de inflexión. Entonces, necesitamos la segunda derivada. O bueno, necesitaríamos mirar si la derivada es creciente y eso. Pero pues, eso es análogo a mirar la segunda derivada. No lo estoy poniendo yo aquí. Ahí está. Entonces, vamos. Segunda derivada. Entonces aquí nada que hacer, va a ser 4 e a la 2x. Y aquí vuelve a ser e a la menos x. Ajá. Este menos nos puede de pronto ayudar a que en algún lugar sea negativo, que en algún lugar sea cero. Entonces vamos a mirar si hay un cambio de signo, puede que no. Entonces vamos a mirar si esto es positivo en algún lugar. Cuando es positivo, cuando es negativo.
Entonces, o podríamos mirar cuando es cero, pero bueno, vamos ahí. Entonces voy a pasar este para acá y es así, 4 e a la 2x. Y este pasa para acá y este a la menos x. Multiplicamos por e a la menos x a ambos lados, perdón, por e a la x. Entonces aquí es 4e a la 3x. Y aquí es 1. Ahí está, 1. Y aquí obviamente podemos mandar este para acá, este 4 acá, un cuarto, y sacar logaritmo. Logaritmo de función creciente, entonces no importa, aquí sería 3x mayor que logaritmo natural de un cuarto. Logaritmo de función creciente, la función creciente respeta la desigualdad. Y entonces x sería mayor que un tercio de logaritmo natural de un cuarto. Bien, este es un número negativo, ¿no? No importa. Entonces tenemos este intervalo aquí en este intervalo. Entonces la función, entonces f segunda es positiva en esto es después de esto, ¿no? Entonces es aquí de un tercio al logaritmo natural de un cuarto hasta infinito, ¿no? Después de este valor, la segunda derivada va a ser positiva, o sea, la función va a ser cóncava para arriba. ¿Bien? Esto recuerden que es análogo a escribir cóncava para arriba. Bien. Y de la misma forma, eh, si hubiéramos preguntado negativo, observe que sería simplemente aquí al contrario. Entonces, eh, o lo que digo siempre, un número real donde no es positivo, pues es negativo. Entonces es negativo en, y aquí es lo contrario, no menos infinito, hasta un tercio del logaritmo natural de un cuarto. Bien, entonces donde esta es cero, de hecho es en x igual a un tercio. Pues como es continuo, no puede pasar de negativo a positivo o de positivo a negativo sin pasar por cero. Es cero donde se hizo ese cambio. Y este de hecho es el punto de inflexión. Aquí, este. Este que está aquí es punto de inflexión. Punto de inflexión. Ahí está. Bien. ¿Dónde cambió de positivo a negativo? Interesante. Interesante. Entonces, es eso. La función es siempre creciente. Obviamente no va a tener máximos ni mínimos. Pero sí hay un punto de inflexión. O sea, ella es creciente hasta, perdón, ella va cóncava para arriba y después cambia a ser cóncavo para abajo. Bien, valdría la pena hacer el dibujo solo para conferir nuestros resultados. Ya que está aquí y es fácil. Entonces es E. Recuerden que yo les dije, ese número que está ahí, un tercio del logaritmo de un cuarto es un número negativo, ¿no? Va a ser obviamente pequeño. Entonces, el cambio de concavidad se va a dar por acá. Otra cosa que podemos haber pensado y ver son los límites, ¿no? En infinito este da cero y este es infinito, entonces va siempre para. Y en menos infinito este, este va a ser cero y este va a ser menos infinito. Entonces va a ir hacia menos infinito. También se podría haber ya haber buscado las raíces. Se podría haber buscado las raíces, solo como para saber un poco más del gráfico. Observe que para esto ser cero, aquí, esto es adicional, ¿no? Que serían como las raíces.
esto es adicional. Es fácil ver que en cero va a pasar por uno, ¿no? Porque este es... Bueno, aquí en cero sería uno menos uno, cero. Entonces, aquí para x igual a cero. Algo que se podría hacer, obviamente se puede resolver la ecuación, ¿no? Pero pues no era necesario, porque solo pasar este para este lado. De nuevo, perdón, para este lado. De nuevo multiplicar por ella la x, donde aquí nos da 3. Bien. Y usar logaritmo, que aquí nos daría 3x y aquí nos daría cero. Entonces ahí está x igual a cero. Bien. Entonces sabemos que pasa por que en cero es igual a uno. Perdón, que en cero, que pasa por el origen. En cero es igual a cero. Que un poco antes, que siempre va a ser creciente, que un poco antes de, o sea, que un número negativo pequeño, ella es cóncava para arriba y que después se hace cóncava para abajo. Entonces, mi mejor, eh, habría que saber, habría que evaluar en este punto a ver qué tal es, pero no lo veo como tan fácil. ¿Será positivo o será negativo? Aquí 2 tercios, eh, y aquí sería positivo. Sería un número negativo, creo. Creo que va a ser un número negativo. No sé. Eh, pero debe ser, porque si pasa por acá, el único lugar donde cruza aquí es aquí. Entonces yo creo que aquí, por aquí cerca, está aquel punto de inflexión. Entonces teníamos, y por los límites que ya calculamos, y porque aquí era cóncavo para arriba, yo creo que debe ser algo así. Espere, esto era cóncavo para arriba, pero después de él, ¿no? Antes es cóncavo para abajo. Entonces debe ser algo así. Antes de ese punto, antes de ese punto, ella era así. Y yendo allá para C. Después de ese punto, ella es por aquí. Y yendo para infinito. Opa. Y yendo para infinito. No sé. Vamos a ver. Entonces, esta era 2x. Bueno. Yo calculé mal este límite. Vamos a calcularlo de nuevo. Esta parte es perfecta. Pues perfecta, no, más o menos. Mi error fue cuando pensé en ese límite. Vamos a ver. Yo pensé en el límite a menos infinito. Aquí este era positivo. Ah, sí. Es que va a haber. Vamos a ver. El problema fue no haberlo escrito. Límite cuando x va para menos infinito de e a la 2x menos e a la menos x. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Este se va a ir para cero. Y este, sí. No, este está. Porque aquí este sería una exponencial positiva, ¿no? No me convence este que dice aquí. No me convence. Sí, no me convence es porque este está mal. Ah, yo dije que el problema de no escribir, pero sí, yo lo hice bien. En la cabeza lo hice bien. Bueno, ya que lo escribimos, esperamos, ¿no? Porque aquí lo que pasa es que esta, como es una exponencial negativa para cero, y este va para infinito con este menos infinito. Así era que yo lo había hecho. Solo que bueno, siempre es mejor escribir y pensar. Ahora sí, ahora sí, vean tan bonito que quedó. Mi dibujo fue un poco más, pues sí, era un esbozo, ¿no? Era un esbozo. Yo no lo mandé a infinito tan rápido, ¿no? Sí iba a infinito más rápido de lo que yo lo mandé. Mi error fue ese. Bien. Pero pues yo no sabía, ¿no? Yo sabía que iba para infinito. Para menos infinito, perdón. Y que aquí en un número negativo era donde se hacía ese cambio. Yo no sabía, y bueno, no tenía cómo saberlo, que
que sea infinito tan rápido, ¿no? Porque observe que en ese dibujo que está ahí, ella aquí hace ese cambio con cavidad, sí, pero es más abrupto. Bien, es más abrupto. Bueno, por ser una exponencial, yo debía haber supuesto que se iba a infinito más rápido. Ahí está. Ese es. Y observo que ese punto aquí, yo no hice la cuenta, ¿no? Yo sabía que era un punto negativo. Yo sabía que era un valor negativo. Aquí va a ser donde, más o menos aquí, más o menos aquí. Es donde la función deja de ser así, cóncava para abajo, y cambia para ser cóncava para arriba. Más o menos por acá, un punto. Bien interesante. Eh, sí, yo tengo una idea más o menos de cómo era el dibujo, pero ahí está. Solo usando lo que sabíamos de crecimiento y de crecimiento. Voy a hacer esta les queda como ejercicio y es lo último que voy a hacer hoy. X cuadrado. Ese era el tercer ejercicio. 1C, ¿no? 1C. F de X igual a X cuadrado. Logaritmo natural de X. Bien. Entonces vamos a seguir los mismos puntos que están ahí. Primero, calculamos la derivada. Primero es este. Calculamos la derivada. Es un producto, entonces aquí es 2x. Logaritmo natural de X. Más, y aquí es 1/x, entonces nos da X. Bien. La idea es mirar cuándo es positiva, cuándo es negativa, cuándo es cero. Vamos, cuándo es positiva. Sería esto. Más uno mayor que cero. Entonces es un producto. Entonces vamos. Vamos a analizar los signos del producto. Este X, él va a ser aquí. Eh, bueno, es interesante porque ya vamos a pensar en el dominio, que es algo que debimos haber pensado. Porque los signos de él, de este lado, pues es positivo. De este lado es negativo. Pero ¿qué pasa? Pues el dominio de esto es solo, aquí está, importante dominio, es el intervalo cero infinito, ¿no? Porque el logaritmo es número negativo, ¿no? Él no tiene problema, él es positivo siempre. Digo, él vale para todos, los números reales. Entonces, la verdad, nos quedamos con este, ¿no? No sé qué pasó ahí. Aquí va. Entonces, digamos, aquí estado cero, ¿no? Y la idea es que es positivo siempre. Entonces, todo depende de él. Estamos con dos veces logaritmo natural de x más uno cuando él es positivo. Entonces, pasamos este para acá, logaritmo natural de x eh, mayor que menos un medio, ¿no? Se pasa para acá y este divide 2. Exponencial a los dos lados, exponencial es creciente, entonces sería x mayor que e a la menos un medio. Sea lo que sea, es un número positivo, ¿no? Porque es una exponencial. Entonces, voy a colocarlo por acá, no importa. Por acá, e a la menos un medio. Entonces, ¿qué dice? Este señor es positivo para x mayor que e a la menos un medio. Entonces va a ser positivo a este lado. Es un número real, donde no es positivo es negativo. Y aquí en este cambio de signo es donde es cero, ¿no? Y este punto nos importa. Este punto nos importa. Vamos a hacer el producto de estos dos. Obviamente de aquí para acá no importa. Vamos a hacer el producto para obtener los puntos donde la función crece y decrece. Entonces, de este lado acá no nos importa. Nos importa este. Y sería
El producto de estos dos, ¿no? Este es positivo y este es negativo, esto va a ser negativo. Va a ser aquí negativo. Y el producto de los positivos va a ser positivo. Entonces tenemos que la función es decreciente aquí, ¿no? En este intervalo. Y es creciente en este intervalo. Entonces ya sabemos que este señor es un mínimo local. Entonces, ahí está. Sería f es decreciente. F es decreciente en ese intervalo perdón, 0, a la menos un medio. Bien, en ese intervalo ella es decreciente. F es creciente, creciente de ahí para allá. O sea, de a la menos un medio en adelante. Y obviamente, como ya lo dedujimos aquí, después lo vamos a hacer de otra forma, pero ahí está. Tenemos que x igual a a la menos un medio, ¿no? Es un mínimo local. Es un mínimo local. Este señor es un mínimo local. Interesante. Ahora vamos con, este era el crecimiento, que de hecho encontramos máximos y mínimos. Aquí estábamos. Aquí estábamos. Máximos y mínimos. 3. Concavidad. Eh, no tengo tiempo para hacer la concavidad, pero ahí va. La próxima clase, bueno, queda como ejercicio. Es derivar este de nuevo. Es derivar este de nuevo. Producto, entonces sería 2 logaritmo natural de x. Aquí deriva este señor, que es 1 sobre x, entonces sería 2, no más. Más 1, pues sería 3. Pues ahí está. 2 logaritmo natural de x. Más 3. Fácil encontrar dónde va a ser positivo, dónde va a ser negativo, dónde va a ser cero, porque es una ecuación sencilla, ¿no? Entonces, por favor, encuentren. Intenten pensando en los límites, en este caso el límite al infinito, y pensando, por ejemplo, que en uno esto es cero. Ya tenemos el punto de intersección ahí. Intenten más o menos hacer un esbozo. Yo la próxima clase puedo comenzar con una parte de esto. Hoy dejo así porque creo que ya no hay tiempo. ¿Vale? Bueno, quedan 3 minutos, pero creo que no acabo. Entonces, es eso por hoy. ¿Vale? Muchas gracias. Chao, chao.